¿Aún no sabes si amortizar o no amortizar? ¿Si amortizar o invertir? ¿Si amortizar plazo o amortizar cuota? Si quieres ver esto y mucho más, no te pierdas el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy volveremos a tratar el tema de la amortización, si amortizar o no amortizar. Gracias a vuestros comentarios y preguntas o a las consultorías o asesorías que he tenido, veo que aún hay muchas personas, mucha gente que no tiene claro qué hacer o qué no hacer. Estructuraremos la sesión en 5 puntos. Veremos una breve comparativa de hipoteca fija a variable. Seguiremos con las diferencias de amortizar plazo o cuota. Compararemos el coste financiero de 6 escenarios, pagando la hipoteca religiosamente, amortizando cuota, amortizando plazo o invirtiendo de diferentes maneras. Veremos otra comparativa, pero con el coste final. Y para finalizar veremos las conclusiones. ¡Empecemos! Y antes de ir al Excel explicaremos las 5 reglas del juego. Esta hipoteca se hizo en el año 2000. Se hizo a 25 años. Se hizo al 80% del precio de compraventa, con lo que la hipoteca serán 120.000 euros. Compararemos con una inversión que será el Global Stock. Y por último, tenemos que tener en cuenta que esta familia o esta persona que hizo esa operación disponía o se guardó en la recámara 25.000 euros, o de ahorro o de plan de emergencia. Vayamos al Excel. Y como de costumbre, leeremos un poco la información e iremos a los datos. Lo primero que veremos es una breve comparativa de una hipoteca fija a una hipoteca variable. Vemos que esta hipoteca se empezó en el año 2000, que dura 25 años. Aquí veríamos el Euribor de enero de cada uno de estos años. Que para llevarnos una referencia, el tipo medio de Euribor de todos estos años sería un 1,76. Y aquí en paralelo vemos la inversión, que sería el Global Stock, el que referencia al MSCI World. Y vemos toda la rentabilidad que ha tenido y la rentabilidad media. Y ahora a continuación vamos a comparar dos cuadros de amortización. En el primer caso tenemos una hipoteca fija al 2,75 y en el segundo caso es una hipoteca variable en función del Euribor que salió cada año. Aquí podríamos ver que la cuota fija, todos los periodos serán 553,57 y aquí vemos que en la variable, por ejemplo, ese primer año pagó 630. Después vemos que pagó 670, después 602, después 558. A priori, vemos que en estos primeros 3-4 años la hipoteca fija ha pagado menos, pero al final de todo, ¿qué ha pasado? Veríamos que por suerte o desgracia, que ya hemos comentado muchas veces que el libre albedrío tiene un factor muy importante o tiene mucha relevancia, en la hipoteca fija se hubiesen pagado 46.000 euros de intereses. Y en cambio, en la variable, todo y que al principio hemos visto que se estaba pagando mucho más, al final por la configuración del Euribor, por la evolución de los diferentes años con el capital pendiente, veríamos que se pagaron menos intereses. Es decir, esta variable, la equivalencia que tendría sería una fija al 2,35. Por lo tanto, de 2,75 a 2,35 ya vemos que esta es más cara. ¿Cuánto es más cara? En total, 7.000 euros hubiéramos pagado más de intereses, que serían casi 300 euros al año, que hubiesen sido casi 25 euros al mes. Pero lo que quiero que apreciéis es que al principio teníamos unas cuotas muy malas, esto tenía muy mala pinta, incluso si volvemos a cruzarnos casi a los 10 años, vemos que continúa habiendo cuotas que son bastante superiores, casi en 100 euros, en 90, pero a medida que ha ido evolucionando el Euribor y rozando los últimos años en Euribor negativo, vemos que incluso ha conseguido dar la vuelta a todo el pago de intereses. Acabamos de hacer una comparativa un poco estrambótica o extraña, ya que en el año 2000 aún no existían las hipotecas a tipo fijo, pero es para hacer un reflejo o para hacer una metáfora del momento actual. En el momento actual nadie sabe qué va a pasar en un futuro, y podemos ver que un 2,75 podría ser caro. A la práctica hemos visto que ha sido más caro que referenciarnos directamente al Euribor, pero todo tiene un coste, y la tranquilidad de saber que durante 20, 25, 30 años vas a pagar la misma cuota, si te vale 25 euros al mes, ya cada uno tiene que hacer una reflexión y pensar si le compensa o no le compensa. Aquí hay otras premisas que no hemos tenido en cuenta, ni la inflación, si es una primera vivienda o es un piso que está en alquiler, pero como hemos comentado muchas veces, si vamos a especular, si es un piso de alquiler, yo prefiero tener las habas contadas y saber que voy a pagar siempre. Y vista la primera comparativa, saltamos a la segunda, para comparar amortizar plazo o amortizar cuota. En esta primera columna veremos amortizaciones parciales de cuota, que se van a producir 5 amortizaciones de 5.000 euros cada 2 años. Y en la segunda columna, lo mismo, pero disminuyendo el tiempo, no la cuota. Aquí podríamos ver que ambas cuotas son iguales hasta la primera amortización. Después de la primera amortización que sucedería aquí, vemos que esta cuota ha bajado un poquito
y en cambio vemos que esta ha bajado un poquito, pero no ha bajado un poquito, es para cuadrar los meses y los plazos residual, con lo que sería constante. Y aquí tenemos el resultado final. Si hubiéramos amortizado 25.000 euros, 5.000, 5.000, 5.000 cada 2 años de cuota, hubiéramos pagado de intereses casi 39.000 euros, 38.927. En cambio, reduciendo vencimientos, manteniendo la misma cuota, hubiéramos pagado de intereses 32.000 euros. Recordamos que en el caso estándar al 2,75, es decir, aquí ya no vamos a jugar más con el variable, sino con el fijo, pagamos 46.000. Con lo que 39.000 a 46.000 iría una diferencia de 7.000 euros, con lo que tendríamos un ahorro de 50 euros. Antes hemos visto que por escoger fijo o variable, por culpa de escoger fijo, hubiéramos perdido 24 euros al mes. Y aquí vemos que puestos a coger una hipoteca fija, de no amortizar, amortizar estos 25.000 euros de la manera que hemos comentado, nos estaríamos ahorrando estos 7.000, que serían 50 euros al mes. También comentaros que en uno de los otros Excel, que sería este, simular hipoteca con cambio de interés, que lo dejaré en la descripción, aquí había un pequeño simulador para comparar una amortización versus una inversión y ver qué nos ahorrábamos o qué no nos ahorrábamos. Lo que os puedo confirmar, que aunque este cuadro de amortización sea más al detalle, que es mes a mes, y el otro es anual, si calculamos individualmente cada una de las amortizaciones en el plazo que le tocaba, veríamos que el ahorro sería muy similar. Con lo que aunque no vayamos al céntimo, nos ayudaría a saber el ahorro en cuota de esas amortizaciones. Y la película ya cambia cuando amortizamos tiempo. Cuando amortizamos tiempo, reducimos el tiempo de la hipoteca, rompemos ese canon francés, rompemos que el capital pendiente se vuelva a multiplicar por el interés, con lo que sustancialmente tenemos una mejora de esta reducción de intereses. Igual que aquí eran 39, que nos ahorrábamos 7.000, amortizando el mismo importe, pero manteniendo la cuota y reduciendo tiempo, nos ahorramos casi 14.000 euros. Son 6.700 euros más, que es casi un 100%. Es decir, amortizando el mismo dinero, repito, en las mismas fechas, pero en vez de hacer que la cuota baje, hacemos que la cuota sea constante y recortamos hipoteca, nos estaríamos ahorrando casi el doble. Con lo que respecto a pagar la hipoteca sin amortizar, sí que aquí nos estaríamos ahorrando 96 euros. Como hemos dicho, casi el doble de amortizar cuota. Y aquí la semiconclusión. Es decir, amortizo cuota versus amortizo plazo, nos estamos ahorrando estos 6.700 euros que hemos dicho, pero es que al final lo que también cuenta es que te ahorras 5 años y 9 meses de hipoteca. Es decir, durante casi 6 años, esos 550 euros que estabas pagando ya no los tienes que pagar. Con lo que habrá que hacer unos buenos cálculos. Ya hemos visto que entre hipoteca fija o variable, el libre albedrío puede hacer que una sea más cara que la otra, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, el precio de la tranquilidad. Acabamos de ver en esta segunda comparativa que no hay ningún tipo de duda que si tú quieres ahorrarte intereses casi el doble, tienes que reducir tiempo, no cuota. Ya sé que es muy goloso bajarte la cuota de la hipoteca, que así parece que vas a ganar más, pero a la larga pagarás el doble de intereses. Y ojo, ojito con las malas interpretaciones. En ningún momento he dicho o he recomendado que es mejor una hipoteca variable que una hipoteca fija. Hemos visto un ejemplo concreto, un caso práctico, que una hipoteca de 25 años variable versus fija, del 2000 al 2023-2024, un 2,75 fijo era más caro que el Euribor. Pero si os habéis fijado, en ningún momento hemos aplicado un diferencial del Euribor. ¿Qué os quiero decir? Acabamos de ver o decir que este equivalente era un fijo del 2,35, pero pensar que este 2,35, como acabo de decir, no hemos aplicado ningún diferencial. Si alguien tuviera Euribor más 1, el interés final hubiese sido un 3,35. Si alguien tuviera un diferencial del 0,60, pues sería 2,35 más 0,60, con lo que el tipo efectivo final hubiese sido superior a este 2,75. Y aquí solo, que en vez de 2,75, que ahora ya estamos en un mal escenario, toda la gente que se ha anticipado o lo tramitó el año pasado hubiera rascado un 2, pensar que ese 2 ya vuelve a ser inferior a este Euribor pelado. Insisto, sin añadir ningún tipo de diferencial. Con lo que sigo diciendo y afirmando que soy de la opinión de más vale prevenir que curar. Más vale ceñirnos un tipo fijo bastante competitivo, que si el Euribor se pone en negativo ya cambiaremos, que en eso no tendremos ningún problema. Os pido disculpas, vamos a tener que dejar las dos comparativas para otro día, para mañana o para el domingo como muy tarde. Si no os queréis perder nada, por favor, darle like y suscribiros. Y de verdad, que así podré dedicar mejor tiempo y subir la sesión hoy. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!